para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Muy buenas tardes. Desde el Complejo Metropolitano de Cúcuta, yo, Tulio Murillo Ávila, prisionero de guerra y político, preso político de las FARC-EP, envío en nombre de los prisioneros de guerra de Colombia un saludo muy especial a nuestro querido Simón Trinidad, Sonia y el camarada Iván Vargas, que están precisamente y que son prisioneros de guerra aquí en Colombia y fueron extraditados a los Estados Unidos. Nuestro mensaje para él. Lo que voy a plantear hoy precisamente es la situación de nuestros prisioneros de guerra. Soy víctima del Estado colombiano por la persecución sistemática para la eliminación física mía y de nuestros camaradas. Víctima de varios atentados, a cuchillo, como se dice popularmente en las cárceles, con envenenamiento de las comidas, con el quitarnos absolutamente el derecho a la salud, a la defensa, la persecución de nuestras familias. Mis familiares han estado presos por el delito de sangre. Soy víctima del Estado, como lo es mi familia, como lo son millones de colombianos en este país. Desde nuestros lugares de reclusión enviamos ese mensaje para que la Comisión de Paz mire, revise, planteen una verdadera salida a la situación crítica que están viviendo nuestros prisioneros. Se me es imposible plantear mi situación, que es complicada, porque es más complicada aún la de más de 12.000 prisioneros en Colombia. Persecuciones totalmente encaminadas a eliminar físicamente nuestros hombres, la resistencia de nuestras compañeras, que están también presas, que están en los calabozos, que están en las clínicas heridas, otros que están aislados, extraditados dentro de nuestro mismo territorio colombiano, negándoseles la salud, negándoseles el sol. Tenemos cárceles donde hemos estado años al estilo norteamericano sin sol, sin agua, sin salud, sin derecho al estudio, porque nos despojan en algunas cárceles dizque de máxima seguridad, que se convierten en máximas restricciones, donde los calabozos se convierten en fosas comunes para seres vivos y los patios y pabellones se convierten en Colombia como los cementerios de libertades de personal no reciclable, según ellos, como basura social, que están atiborradas las cárceles en Colombia. Mi voz es la voz de miles de presos en Colombia, de más de 12.000 prisioneros de guerra, presos políticos, prisioneros de conciencia, producto de falsos positivos, esa persecución sistemática contra todo aquel que tenga la osadía de pensar diferente, de expresarse públicamente. En Colombia se niegan todos esos derechos. Si bien es cierto, estamos en un conflicto social, político y armado que tiene un origen político, creemos que la solución es política también, creemos en el diálogo, y nuestro mensaje para nuestros camaradas es el mensaje que tiene desde el guerrillero que está allá en la trinchera, allá resistiendo las operaciones militares, allá resistiendo el abuso, la discriminación, la represión sistemática en los calabozos, la misma resistencia y la misma moral, la misma fortaleza inquebrantable que tienen millones de colombianos que necesitan una paz digna para poder vivir con sus familias. Nosotros como prisioneros políticos, nosotros como prisioneros de guerra, tenemos propuestas también. Una de ellas, por ejemplo, que se respeten los espacios o los patios para prisioneros de guerra. Estamos por castigo, nos tienen muchos prisioneros de guerra en estos momentos en los sitios donde están directamente personal con problemas psiquiátricos. Varios de nuestros atentados han sido ocurridos a través de estos personajes, como el caso de Valledupar.
muy concreto, donde el teniente Pardo y el cabo Portela reúnen un personal de psiquiátricos, presos que tienen problemas mentales, para que atentaran contra nosotros, ofreciéndoles plata y otras cosas. Pero el caso mío, repito, es el de miles de prisioneros en Colombia. Necesitamos asistencia inmediata. Pedimos a la comunidad nacional e internacional, a las Naciones Unidas, al acompañamiento, a los países que están haciendo el acompañamiento y el respaldo como garantes de este proceso, que visiten las cárceles. Tenemos compañeros invidentes, tenemos compañeros en sillas de ruedas, tenemos compañeros minusválidos, esos que han sido raptados de los hospitales, de las clínicas, de los sitios de convalecencia, y hoy se están muriendo en las cárceles. Eso no puede seguir. El hecho de que estemos y que hayan decidido que el Estado colombiano, a través del presidente de la República, le tema a un diálogo en medio de un cese de fuegos, no quiere decir que nosotros tengamos que seguir viviendo la violación flagrante de nuestros derechos. Es absolutamente inconcebible. Pedimos, solicitamos un acompañamiento, una visita de carácter humanitaria urgente a las cárceles de Colombia, hacinamiento en patios del 450%, vivimos sin agua. No todas las prisiones tienen el mismo drama, pero el régimen sí es el mismo que se está viviendo. Hay partes donde sobrepasan incluso los 15, los 20 días sin recibir una gota de agua, como ocurrió en Valledupar. Tenemos sitios donde no hay sol, no hay agua, no hay absolutamente nada. Y si la hay, se nos aplica la tortura seca, esa que nos saca sangre a chorros, esa que deshilacha el alma, que va dirigida a humillarlo, a aplicarle todo lo que desgraciadamente pasa por la mente de unos seres humanos que no tienen el mínimo de sensibilidad humana y social. Entonces, como persecución política, estamos varios amenazados con la extradición para que dobleguemos nuestra resistencia en las cárceles. Nos estamos alzando en estos momentos, precisamente en Colombia, en una desobediencia pacífica. Acabamos de salir de un evento donde más de 70 cárceles participaron. Esto no me lo estoy inventando, basta que alguien venga, conozca, escuche. Es la solicitud que hacemos nosotros. Los prisioneros de guerra de las FARC estamos en pie de lucha como prisioneros políticos junto al Movimiento Nacional Carcelario en la defensa de nuestros derechos y en la defensa de las garantías, porque en Colombia no hay garantías. El Estado Social de Derecho, por ejemplo, que nos da unas supuestas garantías, en Colombia está como decorativo de la Constitución Política Nacional. Por esa misma situación, muchos hemos hecho ruptura jurídica, rechazamos el tipo de justicia. No puede seguir este tipo de justicia, debe ser, tenemos propuestas concretas que las iremos a complementar, documentarlas y pasarlas en las diferentes instancias. Por el momento necesitamos el acompañamiento, concentración de nuestros guerrilleros, de nuestros combatientes en los patios, o sea, así sea por cárceles. Tenemos compañeros recién caídos, heridos, que nos los tienen solos, aislados, no tenemos quien nos los asista. El IMPEC no tiene la capacidad, de asistencia. La privatización de las cárceles es un desastre en este momento. Y hay algo muy especial, no tendría lógica que sea el director general del IMPEC, que sea juez y parte de esta situación. Un general, un oficial, un militar o un policía que toda la vida nos hemos enfrentado, ¿sí?, en armas, nos persigue, hoy estamos capturados, y que nos cuide todo lo que ocurre cuando hay eventos militares afuera, cuando hay golpes, hay combates con nuestra organización. Acá se nos cobra venganza política, restringiéndonos a nosotros, ¿sí? Las torturas, las cámaras de tortura de hoy no son las mismas del 80, del 70, ni las que conoce la humanidad en las diferentes guerras del mundo. Las cámaras de tortura de hoy van a destruirle el alma
a deshilachar los sentimientos, a desintegrar la familia, y ese es el problema que tampoco conoce la comunidad internacional. Colombia necesita un nuevo país rediseñado. Quiero reiterar nuevamente, ya para terminar, la necesidad, nuestra petición a la mesa de diálogos. No sé de qué manera, pero que se nombren unas comisiones o un acompañamiento para que vaya directamente a las cárceles, vaya directamente al sitio, a los calabozos, a los sitios de convalecencia donde están nuestros heridos, donde está nuestro personal, y que también pueda escucharlos para que se trate la situación de carácter humanitario. Necesitamos ese acompañamiento. Hoy por hoy tenemos 144, 143 cárceles y nuestros prisioneros están distribuidos en todo el territorio nacional. Guerrilleros y guerrilleras, prisioneros políticos, personal que está, entre otras cosas, nos piden los civiles que están acusados de rebelión. ¿Qué va a ser la situación de ellos? Producto de los falsos positivos, de los carteles de falsos positivos. Ese personal necesita una visita. Además de eso, del problema social que vive la cárcel, el problema humanitario, necesitamos ese acompañamiento. Reiteramos nuestra petición y nuestra convicción de que con el acompañamiento de ustedes podría solucionar, al menos en parte, el drama humano que se está viviendo al interior de las cárceles. No es justo que se siga en pleno diálogo exigiendo y utilizando un mecanismo de represión para justificar políticamente de que somos unos bandidos, de que somos unos terroristas. Nosotros no nos consideramos terroristas, no nos consideramos bandidos, nosotros somos luchadores. Las cárceles tienen luchadores populares, tienen luchadores sociales y luchadores que hemos caído, muy insurgentes que hemos caído en defensa de unos desposeídos que han sido eternamente desconocidos. Están en las cárceles junto con nosotros. Su dolor es nuestro dolor, su voz es nuestra voz. Por eso, hoy, en nombre de los prisioneros de guerra de las FARC, hablamos por ellos. El movimiento nacional carcelario ha sido restringido, ha sido reprimido. Hemos puesto muertos, hemos puesto torturados, hemos puesto sangre. Sigue la persecución al interior de las cárceles por el derecho que exigimos a que se nos respeten nuestras libertades, a los que tienen ya incluso pena cumplida. No nos lo sueltan. El sistema jurídico es inoperante. La administración y la corrupción en las cárceles galopa de oficina en oficina. Somos víctimas de eso, los prisioneros en Colombia. No hay más alternativa diferente que una solución real, objetiva, y esa solución planteamos nosotros, que es tal cual fue su origen. En el caso de la confrontación, el origen de la lucha y el origen de la confrontación económica, política, social y todo este tipo de cosas es política. Asimismo, deberá ser la solución. Y para los prisioneros, necesariamente el respeto por la dignidad humana. Necesitamos cárceles que tengan la dignificación del ser humano. No podemos seguir siendo testigos mudos ante la historia, que se mueran, que se torturen, que se les restrinjan sus derechos, que se les quite el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a su familia, el derecho a las visitas. Nos devuelven las visitas, nos persiguen las visitas. La policía convirtió al IMPEC en un departamento de inteligencia y contrainteligencia al servicio de esa institución a través de los generales que han llegado, persiguiendo sistemáticamente desde el peso que nos pueda consignar nuestras familias para hacer de ello un enemigo a combatir. Entonces, nuestro saludo y nuestra convicción a la mesa de diálogos, a los acompañantes, a los veedores, a las Naciones Unidas, a la Iglesia, también a la universidad y a todas las ONGs de Colombia y el mundo y los pueblos del mundo que están
por la paz de Colombia. Muchas gracias. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando. También aquí, y el objetivo es bueno, pues difundir y dar a conocer y llegar a consensos y debates que den como resultado también aprovecha la gira para contarnos y dar a conocer el encuentro internacional que se va a realizar ahora en marzo en Bogotá de Larga Vida a las Mariposas, un encuentro de apoyo nacional e internacional en el que se pretende también visibilizar la crisis humanitaria generalizada en las cárceles en Colombia, las irregularidades jurídicas y todas las violaciones de los derechos humanos que sufren los más de 9.000 presos y presas políticas que tenemos en nuestro país. En esta línea nos hablará también de la campaña Yo te nombro libertad, por la libertad de los presos y presas políticas de la Marcha Patriótica. Y bueno, sin más preámbulos, antes de darle la palabra al compañero, comentarles que tiene el informe de las conclusiones de la constituyente de exiliados y exiliadas políticas perseguidos por el Estado colombiano, que se realizó aquí en Vizcaya el pasado noviembre. Tienen también el informe de la veeduría del cese unilateral al fuego decretado por las FARC el pasado diciembre y unas pulseras de la campaña Yo te nombro libertad. Y ya sin más preámbulos le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Gracias por esos pergaminos que me colocaron en la presentación. Realmente soy un humilde luchador social y en eso me he dedicado en función del cambio de una Colombia y en la búsqueda de una Colombia mejor, en paz y con justicia social. Bueno, queríamos como antesala colocarles el video de Tulio Murillo Ávila, porque como ustedes lo escucharon, lo vieron, él expresa, digamos, la problemática en las cárceles, la problemática de las y los prisioneros políticos, en lo que él identifica, como él mismo lo señaló, una tragedia humana. Que eso son las cárceles en Colombia, totalmente, una tragedia humana para prisioneros políticos o para todos y cada uno de los prisioneros que están en las mazmorras del régimen en Colombia. Decirles también, digamos, para empezar a hacer claridades con ustedes, porque escucharon a Tulio y en mi intervención me van a escuchar hablar de prisioneros políticos, ¿sí? Y bueno, creo que mundialmente es conocido el País Vasco por la lucha que han librado por el tema de la solidaridad y la libertad y la dignificación de los presos políticos vascos. Entonces quiero plantear cuál es esa diferencia, que no es ninguna diferencia. Realmente, es que nosotros en Colombia inicialmente se hablaba del tema presos políticos. Y después de algunos debates, de algunas discusiones y de algunos eventos que nosotros realizamos en términos del trabajo con personas perseguidas por motivos políticos, dentro de los y las perseguidas políticos encontramos a las personas privadas de la libertad. Pero bueno, las personas privadas de la libertad por motivos políticos, digamos, no lo son porque sean delincuentes, como lo dijo Tulio en su video, es porque realmente son luchadores sociales, son luchadores populares, son luchadores políticos por la transformación de una Colombia distinta. Y bueno, los prisioneros políticos lo han hecho desde el marco de la legalidad, es decir, a partir de las organizaciones sociales, populares, de la lucha y la movilización, o lo han hecho desde la toma de las armas, para con las armas lograr ese cambio de régimen constitucional y legal vigente. Entonces, hecho ese panorama,
nosotros lo que decimos es que los prisioneros políticos en Colombia lo son del conflicto, ¿sí? Son prisioneros de guerra, son prisioneros políticos, víctimas de montajes judiciales. Bueno, los prisioneros de guerra se entienden, víctimas de montajes judiciales son los campesinos y las campesinas que han convivido en las zonas donde las insurgencias en Colombia tienen, digamos, presencia, y como doctrina o como política militar, entonces el Estado colombiano optó por hacer capturas masivas en esos centros poblacionales en función de quitarle el agua al pez, es decir, quitarle el apoyo popular a las insurgencias. Y las cárceles también fueron llenadas y están siendo llenadas en Colombia por estos campesinos que viven, que por el solo hecho de vivir en esos centros o en estas zonas son apresados. Muchos de ellos y muchas de ellas, porque viven en esa zona, pasa la insurgencia llega, les pide un vaso de agua o tienen su tienda, le piden, compran una gaseosa, y eso para el Estado colombiano ya es una colaboración con la insurgencia. Y con esos pretextos se los llevan prisioneros porque los acusan de ser colaboradores de la insurgencia. Y por último, por última categoría, los prisioneros políticos de conciencia. Es decir, los prisioneros políticos que están en las cárceles en Colombia por pensar distinto, por hacer elaboraciones académicas que desde su posición política o académica o social luchan con ideas y contra el Estado colombiano, contra las políticas antipopulares, contra las políticas neoliberales. Y en Colombia tenemos académicos, tenemos por ejemplo el caso del compañero Uber Ballesteros, que es de la Marcha Patriótica, y por el hecho de ser un compañero nuestro de la Marcha Patriótica ha sido judicializado, señalado de ser colaborador o perteneciente a las FARC. Entonces nosotros, bajo este panorama, lo que hemos dicho en Colombia es que los y las prisioneros políticos son resultado del conflicto. Por eso todos y todas hacen parte, digamos, de esa misma comunidad poblacional que son los prisioneros políticos. Hay una justificación más de por qué hablamos de prisioneros políticos, y es que en un eventual proceso de paz nosotros tenemos que tener la claridad política, la claridad jurídica y la claridad de que las y los prisioneros políticos de guerra, digamos, ya les he planteado las tres categorías, pero que los prisioneros de guerra no sean los únicos que vayan a salir en un proceso de paz. Es decir, los prisioneros de conciencia ni los víctimas de montajes sociales nunca han asumido que son de las FARC o del ELN, y la organización tampoco los va a asumir como que son pertenecientes de la organización, porque no lo son. Entonces, ¿cómo quedan esos prisioneros? Van a quedar en las cárceles y solo van a salir los prisioneros de guerra. Entonces, por eso la idea es englobarlos a ellos dentro de esa comunidad. Siguiente justificación de por qué le llamamos prisioneros políticos. Porque jurídicamente en Colombia a las personas privadas de la libertad se le impone pena de prisión, ¿sí? Y como pena de prisión, por eso se le maneja el concepto de prisioneros políticos. Y por último, internacionalmente viene siendo aceptado, digamos, en el marco de toda la legislación internacional entre los conflictos internos e internacionales, el tema de los prisioneros políticos. Los canjes o los acuerdos especiales de intercambio de prisioneros se dan en el marco de prisioneros, no en el marco de presos. Entonces hemos querido, digamos, darle esta categoría de prisioneros políticos, pero realmente son, digamos, el mismo término que se utiliza, por lo menos aquí, de presos políticos. Digamos, esa es una primera claridad que quería hacer.
Teniendo esto en claro, decir que los prisioneros políticos y la tragedia humana de la que hablaba Tulio Murillo se expresa en muchos factores, ¿sí? Pero voy a identificar al menos unos 3 que a mi modo de ver son sustanciales, porque además el tiempo ya nos está corriendo. Y primero es la tragedia humana, como lo dice Tulio en su intervención. Tragedia humana que parte desde el mismo hacinamiento. En Colombia, las cárceles están construidas para recibir los cupos de 3.000, 2.000 prisioneros, y en muchos casos estas cárceles duplican o triplican ese número. El caso de la cárcel donde se encuentra Tulio es un modelo de eso, o la cárcel modelo de Bogotá está construida para 2.500 personas, hombres, y hay alrededor de 5.700. Ustedes vieron cómo se veían en las imágenes en los pasillos, cómo duermen. Y en Colombia quien tiene la posibilidad de recurso, porque el INPEC es el Instituto Nacional, es el instituto encargado de vigilar las cárceles, se llama INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. El INPEC es una de las instituciones más corruptas que hay en Colombia, y es una de las instituciones más violadoras de derechos humanos en Colombia, precisamente en los centros de reclusión en Colombia. ¿Corrupta por qué? Porque en las cárceles tiene sus calabozos, digamos, sus divisiones. Pero para que un prisionero pueda estar en una de esos calabozos, digamos, con rejas, con lo que ellos le llaman planchas. Las planchas son las cosas de concreto donde colocan las colchonetas, para que un prisionero pueda acceder a un lugar de estos, que sería, comillas, el más digno. Para estar en una cárcel toca pagar mensualmente. Al prisionero le toca pagar mensualmente entre 1,5 millones y 2 millones, dependiendo si la plancha está arriba o está abajo, o incluso debajo de la misma plancha. Los que no pagan son los que ustedes vieron ahí en el pasillo, ¿sí? Porque en el INPEC todo se paga. Se paga desde la plancha, se paga la colchoneta, se paga el acceso, de todo lo que entra ahí es pagado. Es un negocio que tienen montado. Incluso fíjense que aquí no estoy hablando del tema de prisioneros políticos, estoy hablando de la tragedia humana que es la cárcel. El hacinamiento genera otras situaciones complejas para el tema humano. Y es que una epidemia en Colombia, en las cárceles, se propaga de manera impresionante por ese mismo hacinamiento. Con una dificultad o con un problema adicional, que en Colombia el sistema carcelario colombiano no tiene o no cuenta con un sistema de salud para la atención de los prisioneros en general. En esa cárcel modelo que les digo, hay para 5.700 prisioneros, hay solo un médico. Hay solo un médico que atiende solo en el día. Los prisioneros que necesitan atención de segundo y tercer nivel tienen que ser sacados de la cárcel, tienen que ser trasladados a hospitales o a centros de atención médica por fuera de las cárceles, porque en las cárceles no hay. Y hay, digamos, una primera situación compleja ahí, que hay internacionalmente aceptado unas reglas mínimas del tratamiento a las personas en situación de reclusión. Y en Colombia no se cumple esto, porque estas normas plantean que debe haber al menos un centro de atención de segundo nivel en las cárceles para poder actuar frente a una eventualidad de salud.
Y cuando el prisionero tiene un dolor, tiene un padecimiento de salud, entonces tienen que esperar a que sea el INPEC quien lo traslade. Pero el INPEC, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de traslado o de logística, simplemente no los traslada. Entonces, además de las situaciones de salud, tenemos que no tienen la garantía para que lo asistan. El Estado colombiano no presta el servicio de salud. En Colombia la salud, y ahí sí para todo el colombiano en general, la salud ha venido siendo privatizada en lo que en Colombia se llaman las EPS, las empresas prestadoras del servicio de salud. Y para el tema carcelario funciona igual. Es una EPS la que presta el servicio de salud en las cárceles. Y esa EPS, digamos, controla, como para la salud Colombia no es un servicio público, sino un negocio, porque se convirtió la salud de un servicio público, se convirtió a un servicio. En ese cambio lógico, político o lógico, las EPS como negocios que son, como capital privado que son, entonces entre menos servicio de salud presten, entre menos medicinas gasten, pues mucho mayor va a ser la rentabilidad que como empresa van a tener. Y esta es una empresa, Caprecom se llama, la que presta el servicio de salud en las cárceles. Entonces, esa es una situación, digamos, humana, real en las cárceles colombianas. Es el tema que Tulio hablaba, del tema de las visitas familiares. A los prisioneros en Colombia, como forma de castigo, son trasladados entre 800 kilómetros de su familia y 1000 kilómetros, como forma, digamos, de alejarlo de su familia, de su núcleo familiar. Incluso los alejan de sus mismos procesos judiciales, de donde tienen sus procesos judiciales también, para generarle dificultades al momento de que el INPEC los traslade a las audiencias que tienen para el procesamiento normal. Aparte, digamos, de toda esta problemática de las cárceles, los prisioneros políticos padecen todas esto y adicionalmente padecen una persecución jurídica. En Colombia ya a los prisioneros políticos no se les juzga por la rebelión, que es el delito, digamos, natural, que es quien se alza en arma contra el Estado colombiano. En Colombia, al prisionero político se le está juzgando por rebelión, por concierto para delinquir, con terrorismo, con administración del terrorismo. En Colombia no hay o no existe la figura de la conexidad de delitos, porque se ha perdido dentro del ordenamiento jurídico. Entonces al prisionero político se le genera toda esta acusación como forma de hacerle mucho más gravosa la situación jurídica, porque ya el delito de la rebelión tiene un tratamiento y estos otros delitos tienen uno distinto, en términos de que quien conoce estos otros delitos que ya no son conexos en Colombia van a una justicia especializada. Si para el delito de la rebelión solo, únicamente, la investigación debe durar 180 días, para esto en los especializados es el doble. Y los términos se duplican, y los procedimientos se duplican, y como es una justicia especializada, tiene unas particularidades, digamos, especiales. Entonces, jurídicamente, también a los prisioneros políticos se le está aplicando lo que nosotros en Colombia llamamos la aplicación del derecho penal del enemigo, que es utilizar el derecho, es utilizar la justicia como herramienta de guerra contra la oposición política, la herramienta de guerra contra los prisioneros de guerra.
Porque en Colombia lo que se quiere es, digamos, desmoralizar a las personas que son privadas y judicializadas para generar en ellas una desmovilización de su lucha. En el caso de los prisioneros de guerra, digamos, la intención es aplicarles unas penas perpetuas de facto. Les decía que Tulio tiene 3 condenas, cada una de 40 y 50 años, y Tulio jamás va a salir de la cárcel. Eso es una cadena perpetua de facto. La ley colombiana plantea, y la Constitución plantea, que no habrá cadena perpetua, y además plantea que en Colombia la pena superior será 40 años, pero ha venido teniendo un tránsito legislativo menos garantista la juridicidad colombiana, y hoy día la pena superior ya no son 40, sino que son 60 años. Entonces una persona, un prisionero político, que bajo un mismo proceso se le abran 3 procesos distintos y sean en cada uno sancionados a 60 años, tendría que estar purgando 160 años, que como todos sabemos nadie tendría esa posibilidad. Entonces digamos, todas estas son situaciones que vienen generando una dificultad en las y los prisioneros políticos, que suman ya más de 9.500. En el tema de la marcha patriótica, de manera concreta, los prisioneros políticos desde nuestro nacimiento a la actualidad tenemos más de 310 prisioneros políticos en las cárceles de diferentes regiones, de la dirección de la Junta Patriótica. Uber, por ejemplo, que les había venido señalando, Uber es de la dirección de la marcha patriótica. Uber Ballestero es de la dirección de la Federación Unitaria de Trabajadores del Campo en Colombia, FENSUAGRE. Pero además Uber es de la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores más grande que tiene Colombia, la CUT. Y además es vocero agrario en el marco del paro, que fue cuando lo detuvieron, lo capturaron. Porque el gobierno, como forma de acabar el paro, generó la captura de Uber para lograr la desmoralización y la atemorización de la demás gente que estaba en la movilización del paro agrario. Afortunadamente eso no tuvo ese impacto. Creo que el presidente Santos hizo al menos 2 malos cálculos. Uno primero fue con Uber, y el segundo cálculo errado fue el decir que el tal paro agrario no existía, porque cuando él sale a decir, mediante los medios de comunicación, que el tal paro agrario no existía, la policía se va contra los manifestantes en las carreteras, pero al mismo tiempo se movilizó toda la población de los centros urbanos a hacer manifestaciones y a decir que el paro sí existía, y a exigir que el Estado le cumpliera a los campesinos, indígenas y afros que estaban en la movilización social. Entonces, el caso de Uber, digamos, es un caso emblemático para la marcha patriótica de nuestros prisioneros. O incluso hoy día, que estoy en la coordinación de la Comisión Internacional, porque antes estaba en la Comisión de Derechos Humanos, como defensor de derechos humanos y defensor de prisioneros políticos. Allí estaba yo ubicado en mi tarea de defender derechos humanos, pero quien estaba de responsable de la Comisión Internacional es el compañero Francisco Tolosa. También el año pasado fue judicializado. Entonces en la marcha patriótica hicimos, desde la Junta me pidieron que asumiera la tarea de la Comisión Internacional, y por eso, digamos, estoy en la actualidad cumpliendo esa labor. Pero el punto central, compañeros y compañeras, es el tema de la persecución, es el tema de la falta de garantías políticas para el ejercicio político en Colombia. Nosotros, como Movimiento Político Social Marcha Patriótica, no contamos con esas garantías. Contamos, por ejemplo, las cifras son las siguientes. Tenemos
15 prisioneros políticos en diferentes partes del país. Tenemos 5 compañeros desaparecidos y el Estado no ha dado cuenta de qué ha sucedido con ellos. Tenemos en la actualidad 65 compañeros y compañeras asesinados desde el lanzamiento de la marcha patriótica al día de hoy. Las amenazas son constantes. Le decía a un compañero periodista esta mañana que incluso nos hemos un poco deshumanizado nosotros mismos, con nosotros mismos, por ese tema de las amenazas, porque ya son tan seguidas, tan constantes, que ya a veces ni le prestamos atención. Por ejemplo, el día de ayer acaba de llegarle una amenaza al compañero David Flores, al compañero Iván Cepeda, a otros compañeros de la marcha patriótica, incluso al mismo alcalde Gustavo Petro de Bogotá, amenazado por las Águilas Negras de Bogotá, dándole un plazo perentorio de 24 horas para que salga de Bogotá. Igual nuestra compañera Piedad Córdoba, como todos saben, tiene una persecución por el Estado colombiano, que a tal punto que le han quitado la posibilidad de tener o asumir cargos públicos, pero al mismo tiempo en Colombia existe hoy quien debe garantizar la seguridad de los líderes sociales, que es la Unidad Nacional de Protección en Colombia, y a la compañera Piedad Córdoba se le está limitando la posibilidad de que sus escoltas le paguen, de que a las camionetas donde ella se mueve la unidad les dé gasolina, a tal punto que Piedad en los últimos días no ha podido salir porque la unidad de protección no le ha permitido esa capacidad de movilidad. Entonces, digamos, no quiero ahondar en detalles, pero el punto es el tema de la falta de garantías, ¿sí? El punto de la falta de garantías, y por eso nosotros estamos empeñados en recabar toda la solidaridad nacional y toda la solidaridad internacional para buscar apoyos en términos de la dignificación. Como decía Tulio, queremos inicialmente una dignificación de las y los prisioneros políticos, pero queremos su libertad, y decimos que nos queremos movilizar por su libertad. En ese orden de ideas es que el 20, 21 y 22 de marzo haremos en Colombia el segundo encuentro de la coalición Larga Vida a las Mariposas, que es una apuesta organizativa para articular a todas las organizaciones en solidaridad con los prisioneros políticos en Colombia, a todos los familiares de prisioneros y prisioneras políticas. Consideramos que ellos deben, digamos, tener un papel protagónico en ese papel de solidaridad y búsqueda de su libertad. De igual manera, queremos que confluya y van a confluir lo que nosotros hemos venido ayudando a construir, que son los colectivos de prisioneros y prisioneras políticas, quienes se han organizado dentro de los centros de reclusión y también han planteado la necesidad de organizarse. Entonces, lo que queremos con la coalición es que haya una organización, encargada de esa tarea, de la solidaridad y dignificación de las y los prisioneros políticos, y que esté integrada por familiares y que esté integrada también por las organizaciones. La coalición Larga Vida a las Mariposas y la campaña Yo Te Nombro Libertad es la campaña de solidaridad con las y los prisioneros políticos de la marcha patriótica. Entonces ya ahí sí reducimos, digamos, hacemos la campaña para exclusivamente las personas privadas de la libertad de marcha patriótica.
Y bueno, digamos, no va a haber la posibilidad de asistir, que todos puedan acompañarnos al lanzamiento de la coalición. Afortunadamente el compañero aquí sí tendrá esa posibilidad de acompañarnos en Bogotá al lanzamiento de la coalición, porque queremos conocer de la experiencia que se ha tenido desde Europa y desde el País Vasco en términos de la lucha por la dignificación y la libertad de los prisioneros políticos. La coalición entonces se llevará a cabo en Bogotá y esperamos tenga los éxitos y lograr los objetivos posibles, porque no es un encuentro. La coalición pretende ser un escenario de articulación para la movilización en términos de la libertad de los prisioneros políticos. Todo esto hay que decir que es en el marco de la lucha y la consecución de la paz en Colombia. En Colombia hoy día tenemos y contamos con varios escenarios de unidad. Un primer escenario de unidad del movimiento popular social en Colombia es la cumbre agraria, étnica y popular, que es precisamente el resultado de ese paro de donde Uber salió judicializado. Ese paro trajo consigo la instalación en Colombia de una mesa de concertación con el gobierno. Y es un paro que logró articular a campesinos, indígenas, afrocolombianos y, como les dije anteriormente, al proceso urbano en Colombia en términos de la exigencia por la tierra, el territorio y la territorialidad. Pero ese paro además nos logró juntar a la marcha patriótica, nos logró juntar al Congreso de los Pueblos, nos logró juntar con la UNI, nos logró juntar con PCN y nos logró juntar con otros procesos agrarios en Colombia. Y desde ese proceso de unidad social venimos realizando un proceso de articulación importante, a tal punto de llegar hoy día a encontrarnos con una apuesta unitaria y estratégica más grande. ¿Cuál es? Lo que se conoce en Colombia como el Frente Amplio por la Democracia y la Paz con Justicia Social. Este Frente Amplio, donde estamos y confluimos los que estamos también en la cumbre, pero hay otros procesos políticos como el Polo Democrático, el Partido Verde, el Partido Comunista, la UP, los progresistas y algunos otros movimientos sociales y populares en Colombia. Y nos hemos juntado y hemos sacado la reflexión. Primero, está claro que en Colombia un solo movimiento, un solo partido, individualmente considerado, no va a poder tener la correlación de fuerzas necesaria para poder realizar algunos cambios importantes para Colombia. Es decir, en Colombia se necesita la unidad como proceso estratégico para el ascenso al poder o al gobierno. Y eso es el Frente Amplio. Entonces hemos dicho que el Frente Amplio va por la paz, por la democracia y por la paz, no cualquier paz, es por la paz con justicia social. En ese orden de ideas venimos trabajando en la consolidación de ese proceso unitario. Y en ese orden de ideas es que la FARC-EP el año pasado, en diciembre, el 20 de diciembre, cuando hace el anuncio del cese unilateral al fuego, solicita que ese cese sea verificado o se le haga seguimiento a ese cese. Y le pide a UNASUR, le pide al CICR o le pide al Frente Amplio que alguna de estas instituciones asuma el seguimiento y la verificación. Y como ninguna de las anteriores tuvo un resultado positivo o una afirmación positiva a ese seguimiento, el Frente Amplio se comprometió en hacer el seguimiento como población, como sociedad civil, a hacer esa verificación. Y es así que hemos definido que cada mes
cada 20 de cada mes, vamos a lanzar un informe. Y el primer informe se lanzó a la opinión pública, al país y al mundo, el 20 de enero, en el cual el informe, después de hacer un paneo nacional en las regiones, el informe da como resultado el cumplimiento del 100% por parte de la FARC-EP del cese unilateral al fuego. Y anuncia, el 20 de enero, anuncia, digamos, que existe una suerte de acciones por parte del Estado que están colocando en peligro el cese unilateral del fuego. Es decir, el Estado colombiano ha aprovechado el repliegue de la insurgencia de la FARC para atacarlos. Es así incluso como del 20 de enero al 20 de febrero la FARC ha tenido bajas en sus filas. Es así como el gobierno ha seguido bombardeando los campos. Es así como ha seguido hostigando constantemente en las regiones a las estructuras de la FARC. Y el que ustedes tienen en la mano es el informe del segundo mes, es decir, de enero a febrero, en el cual nuevamente se verifica el cumplimiento del cese unilateral, pero nuevamente se denuncia las acciones por parte del Estado, del gobierno, de las fuerzas militares y de policía en términos de generar el rompimiento de ese cese al fuego. Porque es que en Colombia tenemos un problema, compañeros y compañeras, y es que existe una capa de la población que no quiere la paz. Hay una capa de la población en Colombia que es totalmente guerrerista. Y es totalmente guerrerista porque son ellos los que se han beneficiado del conflicto en Colombia. Son ellos los que se siguen beneficiando de que gran proporción del Producto Interno Bruto sea utilizada para la guerra, desviando esos recursos de la educación, de la salud y del bienestar de la población, desviándolo hacia la guerra. Entonces hay grandes maquinarias, hay grandes negocios transnacionales en ese negocio bélico, que son los que quieren perpetuar la guerra en Colombia. Además, Colombia se presenta hoy día como el escenario geopolítico desde el cual el imperio norteamericano está atacando los procesos democráticos, progresistas y revolucionarios en América Latina y el Caribe. Porque es desde Colombia donde se quieren entablar, se quieren poner las bases militares norteamericanas para desde ahí tener una posición geoestratégica de dominación y vigilancia permanente a Venezuela y a los demás países del continente americano, suramericano y centroamericano. Es desde Colombia de donde están saliendo, con el apoyo norteamericano, los grupos paramilitares hacia Venezuela a hacer la guarimba que ustedes muy probablemente han escuchado en Telesur. Es desde Colombia donde se está generando ese proceso de desestabilización regional. Por eso, en algunos escenarios internacionales, nosotros hemos acordado escenarios como el Foro de Sao Paulo, escenarios como Movimientos Sociales hacia el ALBA, escenarios como el ALAP. Nos hemos comprometido en luchar y resistirnos frente a esa renovación conservadora. Y nos hemos comprometido a luchar por la paz de Colombia. Y hoy día tenemos el consenso
suramericano y del Caribe en términos de la consigna de que la paz de Colombia es la paz del continente. Porque una vez en Colombia logremos un proceso de paz, logremos un proceso de estabilización, logremos un proceso democrático, logremos un proceso progresista, estaremos siendo un bloque mundial que vamos a disputar en una correlación de fuerza, empezar por construir un mundo mejor. Porque es que hoy día incluso la lucha mundial tenemos que darla, porque es que el régimen neoliberal está devastando el mundo. Está devastando el mundo, está devastando la biodiversidad. En Colombia está devastando el agua, está devastando los campos. Ese extractivismo absurdo para la acumulación de capital, digamos, está generando que los campos en Colombia y los campos en todo nuestro territorio nacional esté desapareciendo la biodiversidad, estén matando el suelo, estén matando el agua y por ende están matando a la población. Entonces todo esto, compañeros y compañeras, va a ser producto, va a ser posible si y solo si tenemos un proceso de paz en Colombia. Y quería hacer un poco mi intervención a lo contrario, ¿sí? El por qué es importante la consecución de la paz en Colombia. Y para el proceso de consecución de la paz en Colombia, de la paz, pero la paz con justicia social. Porque es que en Colombia llegar a la paz no es o no pasa por el silenciamiento de los fusiles. Hay que tener claro que en Colombia el conflicto es un conflicto social. Es un conflicto social por la evidente desproporción que hay entre las capas de la sociedad en Colombia. Es un conflicto económico porque la excesiva acumulación de capital está generando efectivamente que la sociedad colombiana, esa desigualdad en Colombia sea totalmente fuerte, que los niños se mueren de hambre, que no hay trabajo, que no hay posibilidad de subsistencia. El conflicto es político porque es que han realizado un sistema, un régimen tan perfecto para las capas que han secuestrado el poder en Colombia, que no existe la forma de que un proceso popular llegue con el sistema democrático actual al gobierno. Un conflicto en el cual el Estado ha creado y ha fortalecido sus grupos militares y paramilitares y que han venido sistemáticamente golpeando al pueblo colombiano. Ese conflicto generó que el movimiento social y popular hace 50 años, o proporción de él, como forma de salvar su vida, como forma de protegerse, optara, no por la vía electoral, sino por la vía de las armas, a tomar la opción de luchar desde esa esfera armada. Porque es que en Colombia han pasado cosas como el genocidio de la UP. Hoy día, en una gran mayoría, la UP, los compañeros líderes de la UP, les tocó irse a las FARC y varios de ellos son comandantes de las FARC. Otros están en la tragedia del exilio. Aquí en Europa hay muchos que están en esa tragedia del exilio y que ven en el proceso de paz hoy día, digamos, una salida frente a la situación. Entonces la paz en Colombia no pasa por el silenciamiento de los fusiles. La paz en Colombia pasa porque las causas que estructuraron ese conflicto desaparezcan. Y esa es realmente la paz que queremos en Colombia. Es la paz con justicia social. Es la paz que nos permita la garantía de un país distinto. Es la paz
que nos va a permitir una democracia, una igualdad. Es la paz que nos va a permitir conciliarnos y reconciliarnos entre colombianos y nos va a permitir construir con nuestros vecinos y con Latinoamérica unida ese sueño de Bolívar de la patria grande. Ese sueño de Bolívar de que todas y todos tengamos la misma posibilidad, de que todas y todos podamos desarrollarnos como personas y sobre todo que todas y todas podamos hacer sustentable la misma existencia y coexistencia de la especie humana que está siendo degradada, que está siendo acabada por ese mismo régimen absurdo, injusto, desigual, que nos ha quitado de la mente lo socialmente, porque el hombre es un ser social, y nos ha insertado en la dinámica del individualismo. Entonces, compañeros y compañeras, esto más o menos, en grosso modo, es lo que quería decirles. Digamos, hay mucho más por contarles de la realidad colombiana, de la situación colombiana. Nosotros como Marcha Patriótica, como movimiento social y popular en Colombia, estamos comprometidos y comprometidas para seguir haciendo parte de este Frente Amplio, para seguir haciendo parte de la Cumbre Agraria, para seguir movilizándonos por la paz. Porque también estamos claros que en La Habana es un proceso importante, es una luz al final del camino, es una posibilidad real de paz en Colombia. Se está debatiendo para la paz en Colombia. Pero efectivamente ninguna revolución ni ningún cambio se ha dado en esa negociación. Por eso para nosotros es importante la movilización social, porque a partir de la movilización social crearemos realmente la correlación de fuerzas necesaria para transformar a Colombia, para que desaparezcan efectivamente esas causas que estructuraron ese conflicto que hoy día nos tiene a una Colombia desangrada, nos tiene en una Colombia torturada, nos tiene en una Colombia sumida en la pobreza, nos tiene en una Colombia sin soberanía. Y es desde el movimiento y desde la movilización social que queremos lograr eso. Por eso vamos el 9 de abril a hacer una movilización nacional, porque queremos desde el pueblo empezar a retomar las banderas de la paz. Porque hoy día funge Santos, el presidente Santos, como el abanderado de la paz, cuando él históricamente lo que ha sido es el abanderado de la guerra. Y nosotros, como pueblo, como movilización y como marcha patriótica, queremos trabajarle a la paz, queremos apostarle a la paz, queremos juntar las rebeldías, queremos un mundo nuevo, queremos una nueva Colombia, y todo esto lo vamos a hacer con movilización social, pero lo vamos a hacer también con la ternura de los pueblos, que es la que ustedes nos brindan a nosotros en el proceso colombiano. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues ahora tenemos... poder vivir con sus familias. Nosotros como prisioneros políticos, nosotros como prisioneros de guerra, tenemos propuestas también. Una de ellas, por ejemplo, que se respeten los espacios o los patios para prisioneros de guerra. Estamos por castigo, nos tienen muchos prisioneros de guerra en este momento en los sitios donde están directamente personal con problemas psiquiátricos. Varios de nuestros atentados han sido ocurridos a través de estos personajes, como el caso de Valledupar, muy concreto, donde el teniente Pardo y el cabo Portela reúnen un personal de psiquiátricos, presos que tienen problemas mentales, para que atentaran contra nosotros.
ofreciéndoles plata y otras cosas. Pero el caso mío, repito, es el de miles de prisioneros en Colombia. Necesitamos asistencia inmediata. Pedimos a la comunidad nacional e internacional, a las Naciones Unidas, al acompañamiento, a los países que están haciendo el acompañamiento y el respaldo como garantes de este proceso, que visiten las cárceles. Tenemos compañeros invidentes, tenemos compañeros en sillas de ruedas, tenemos compañeros minusválidos, esos que han sido raptados de los hospitales, de las clínicas, de los sitios de convalecencia, y hoy se están muriendo en las cárceles. Eso no puede seguir. El hecho de que estemos y que hayan decidido que el Estado colombiano, a través del presidente de la República, le tema a un diálogo en medio de un cese de fuegos, no quiere decir que nosotros tengamos que seguir viviendo la violación flagrante de nuestros derechos. Es absolutamente inconcebible. Pedimos, solicitamos un acompañamiento, una visita de carácter humanitaria urgente a las cárceles de Colombia, hacinamiento en patios del 450%, vivimos sin agua. No todas las prisiones tienen el mismo drama, pero el régimen sí es el mismo que se está viviendo. Hay partes donde sobrepasan incluso los 15, los 20 días sin recibir una gota de agua, como ocurrió en Valledupar. Tenemos sitios donde no hay sol. Tienen una verdadera salida a la situación crítica que están viviendo nuestros prisioneros. Se me es imposible plantear mi situación, que es complicada, porque es más complicada aún la de más de 12.000 prisioneros en Colombia. Persecuciones totalmente encaminadas a eliminar físicamente nuestros hombres, la resistencia de nuestras compañeras, que están también presas, que están en los calabozos, que están en las clínicas heridas, otros que están aislados, extraditados dentro de nuestro mismo territorio colombiano, negándoseles la salud, negándoseles el sol. Tenemos cárceles donde hemos estado años al estilo norteamericano, sin sol, sin agua, sin salud, sin derecho al estudio, porque nos despojan en algunas cárceles dizque de máxima seguridad, que se convierten en máximas restricciones, donde los calabozos se convierten en fosas comunes para seres vivos, y los patios y pabellones se convierten en Colombia como los cementerios de libertades de personal no reciclable, según ellos, como basura social, que están atiborradas las cárceles en Colombia. Mi voz es la voz de miles de presos en Colombia, de más de 12.000 prisioneros de guerra, presos políticos, prisioneros de conciencia, producto de falsos positivos, esa persecución sistemática contra todo aquel que tenga la osadía de pensar diferente, de expresarse públicamente. En Colombia se niegan todos esos derechos. Si bien es cierto, estamos en un conflicto social, político y armado que tiene un origen político, creemos que la solución es política también, creemos en el diálogo, y nuestro mensaje para nuestros camaradas es el mensaje que tiene desde el guerrillero que está allá en la trinchera, allá resistiendo las operaciones militares, allá resistiendo el abuso, la discriminación, la represión sistemática en los calabozos, la misma resistencia y la misma moral, la misma fortaleza inquebrantable que tienen millones de colombianos que necesitan una paz digna para un general, un oficial, un militar o un policía que toda la vida nos hemos enfrentado, ¿sí?, en armas, nos persigue, hoy estamos capturados, y que nos cuide todo lo que ocurre cuando hay eventos militares afuera, cuando hay golpes, hay combates con nuestra organización. Acá se nos cobra venganza política, restringiéndonos a nosotros, ¿sí? Las torturas, las cámaras de tortura de hoy no son las mismas del 80, del 70, ni las que conoce la humanidad en las diferentes guerras del mundo. Las cámaras de tortura de hoy van a destruirle el alma, a deshilachar los sentimientos, a desintegrar la familia, y ese es el problema que tampoco conoce la comunidad internacional. Colombia necesita un nuevo país
rediseñado. Quiero reiterar nuevamente, ya para terminar, la necesidad, nuestra petición a la mesa de diálogos. No sé de qué manera, pero que se nombren unas comisiones o un acompañamiento para que vaya directamente a las cárceles, vaya directamente al sitio, a los calabozos, a los sitios de convalecencia donde están nuestros heridos, donde está nuestro personal, y que también pueda escucharlos para que se trate la situación de carácter humanitario. Necesitamos ese acompañamiento. Hoy por hoy tenemos 144 o 143 cárceles y nuestros prisioneros están distribuidos en todo el territorio nacional. Guerrilleros y guerrilleras, prisioneros políticos, personal que está, entre otras cosas, nos piden los civiles que están acusados de rebelión. ¿Qué va a ser la situación de ellos? Producto de los falsos positivos, de los carteles de falsos positivos. Ese personal necesita una visita. Además de eso, del problema social que vive la cárcel, el problema humanitario, necesitamos ese acompañamiento. Reiteramos nuestra petición y nuestra convicción de que con el para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Muy buenas tardes. Desde el Complejo Metropolitano de Cúcuta, yo, Tulio Murillo Ávila, prisionero de guerra y político, preso político de las FARC-EP, envío en nombre de los prisioneros de guerra de Colombia un saludo muy especial a nuestro querido Simón Trinidad, Sonia y el camarada Iván Vargas, que están precisamente y que son prisioneros de guerra aquí en Colombia y fueron extraditados a los Estados Unidos. Nuestro mensaje para él. Lo que voy a plantear hoy precisamente es la situación de nuestros prisioneros de guerra. Soy víctima del Estado colombiano por la persecución sistemática para la eliminación física mía y de nuestros camaradas. Víctima de varios atentados, a cuchillo, como se dice popularmente en las cárceles, con envenenamiento de las comidas, con el quitarnos absolutamente el derecho a la salud, a la defensa, la persecución de nuestras familias. Mis familiares han estado presos por el delito de sangre. Soy víctima del Estado, como lo es mi familia, como lo son millones de colombianos en este país. Desde nuestros lugares de reclusión enviamos ese mensaje para que la Comisión de Paz mire, revise, no hay agua, no hay absolutamente nada. Y si la hay, se nos aplica la tortura seca, esa que nos saca sangre a chorros, esa que deshilacha el alma, que va dirigida a humillarlo, a aplicarle todo lo que desgraciadamente pasa por la mente de unos seres humanos que no tienen el mínimo de sensibilidad humana y social. Entonces, como persecución política, estamos varios amenazados con la extradición para que dobleguemos nuestra resistencia en las cárceles. Nos estamos alzando en estos momentos, precisamente en Colombia, en una desobediencia pacífica. Acabamos de salir de un evento donde más de 70 cárceles participaron. Esto no me lo estoy inventando, basta que alguien venga, conozca, escuche. Es la solicitud que hacemos nosotros. Los prisioneros de guerra de las FARC
estamos en pie de lucha como prisioneros políticos junto al Movimiento Nacional Carcelario en la defensa de nuestros derechos y en la defensa de las garantías, porque en Colombia no hay garantías. El Estado Social de Derecho, por ejemplo, que nos da unas supuestas garantías, en Colombia está como decorativo de la Constitución Política Nacional. Por esa misma situación, muchos hemos hecho ruptura jurídica, rechazamos el tipo de justicia. No puede seguir este tipo de justicia, debe ser, tenemos propuestas concretas que las iremos a complementar, documentarlas y pasarlas en las diferentes instancias. Por el momento necesitamos el acompañamiento, concentración de nuestros guerrilleros, de nuestros combatientes en los patios, o sea, así sea por cárceles. Tenemos compañeros recién caídos, heridos, que nos los tienen solos, aislados, no tenemos quien nos los asista. El IMPEC no tiene la capacidad de asistencia. La privatización de las cárceles es un desastre en este momento. Y hay algo muy especial. No tendría lógica que sea el director general del IMPEC, que sea juez y parte de esta situación.